Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo. En este vídeo os voy a enseñar cómo me hice una prensa hidráulica. Como ya os dije en anteriores vídeos, os dije que tenía una, que la usaba, la utilicé para hacer el cambio de herramientas del motor y este es el primer vídeo donde la presento, os enseñé más o menos cómo la hice. Me hubiera gustado tener un vídeo paso a paso cómo la iba haciendo, pero en ese momento no podía, así que tengo fotos y veréis que durante el vídeo os iré poniendo fotos quizá de medidas, de piezas, puntos clave que he tenido que hacer, alguna cosa en especial, etcétera. Antes de empezar el vídeo quería decir un par de cosas. La primera es que gracias a George Berari, que seguramente está viendo el vídeo, por ayudarme a hacer esta prensa, me ayudó a hacerla el verano pasado. Y la segunda es que abajo en la descripción os pondré un par de links, seguramente uno de un gato hidráulico en Amazon, el otro link será una prensa entera, que también en Amazon están por unos 200 euros. Y los otros dos links intentaré poner un par de vídeos que son los que yo me fijé para coger ideas para hacer este de aquí. Veréis que no es la prensa más estupenda del mundo, pero lo que quería es que fuera lo más simple, pero a la vez que sea resolutiva. Así que en este vídeo os enseñaré paso a paso cómo la he hecho. La he hecho desmontable, también vamos a ver un poco. Me he traído un metro y os iré diciendo básicamente las medidas y piezas que he ido utilizando. Es bastante sencillo, se aguanta bastante bien. Para volcarla tienes que hacer mucha fuerza y lo que he hecho en mi caso es que las patas es un tubo un poco más delgado que entra en este más grueso, es decir que si algún día la quiero alargar un poco podría hacer un agujero con un pasador y hacerla más alta o más baja. Dicho todo esto, empezamos el vídeo. Vamos a empezar por partes y lo primero de todo es que la mía en este caso hace unos 85 centímetros de largo. Como os he dicho antes, las patas, las dos, entran dentro del tubo de estos tubos grandes y la puedo levantar o bajar, depende del uso. Yo quería hacer una prensa que estuviera encima de este mueble en concreto y que a la hora de trabajar me sea bastante cómoda. Otra característica que tiene esta prensa, veréis que el gato está puesto así y mucha gente me dirá, ¿por qué no lo giras al revés y haces que el pistón vaya hacia abajo? Pues estos gatos hidráulicos, si los pones al revés, no funcionan, así que tienes que hacerte una base con un cilindro hacia abajo y tienes que usarlo en la misma posición que se usa el gato. Otra cosa es que no la he soldado y es toda unida por tornillos. Ya veréis que alguna pieza sí que es soldada, pero es para que quede más reforzado, para que quede más consistente, pero la he hecho desmontable. Yo si saco el gato, saco el carro este de aquí en medio, puedo sacar los 4 tornillos y me cabe en una caja y la puedo guardar, almacenar, transportar, etc. Os acerco la cámara y veis más o menos con un poco más de detalle las partes que tiene la prensa hidráulica. Así más cerca creo que se verá un poco mejor. Vamos a hacer primero una explicación general de la estructura, que es lo más sencillo, y luego os explicaré el carro este de aquí en medio, que es el que hace la fuerza hacia abajo, el gato y el soporte de este. Para hacer la estructura son dos tubos cuadrados de 45 por 45 y 85 de largo. Al final el largo lo podéis hacer tanto como queráis, es a gusto del consumidor. Y luego más o menos para no hacerla muy grande la hice de 50 de ancho, básicamente pensando en las piezas que podrían entrar aquí. Al final no deja de ser una prensa para hacer cosas pequeñas y puntuales. Como os he dicho antes, las patas es un tubo de 40 por 40 para que entre en este de aquí y así poder hacer pues, la prensa más alta o más baja. Yo lo he hecho corto únicamente para que entrase, pero si lo hubiera hecho más largo lo podía incluso apoyar en el suelo y poner a la altura que yo quería. He puesto un poco de cinta para que no bailara y abajo en las patas le soldé este triángulo para que quedara mucho más resistente. Luego lo que necesitamos también es ángulo de 40 por 40, que son estas L's, y he hecho una base aquí, que también podemos hacer varios agujeros más arriba o más abajo para poner la base pues, a la altura dependiendo de qué vayamos a utilizar. Lo de aquí arriba lo mismo, puestas a la inversa, y el carro del medio también. El carro lo hablamos luego, vamos a centrarnos en esto. Para la base he utilizado un hierro más o menos de 1 centímetro de grosor por 4 y 35 de largo, para que al menos sea... es bastante difícil tirarla, o sea, tienes que hacer bastante fuerza. Y ahora nos vamos a centrar en lo más, vamos a decir complicado, pero realmente, o complejo, pero no lo es, y es la parte de
un soporte que he hecho aquí, también he puesto con tornillos para poder sacarlo, un pequeño sombrero que es donde entra la cabeza del gato para que ésta no tenga la posibilidad de moverse o de girarse, que luego sería peligroso, y luego un carro con una pletina donde hay unos soportes soldados para el gato, aunque podríamos hacer un par de agujeros y poner el gato con tornillos, y unos muelles que hacen que el carro siempre suba hacia arriba. Para que lo veáis mejor, esto es como un sombrero, realmente es un trozo de polea donde entra la cabeza del gato justo dentro y no puede moverse. Así es un poco cónico y cuando entra queda totalmente fijo y haces que no se vaya o que no resbale. Y aquí en el carro lo que he hecho es estos soportes pequeñitos soldados para que el gato no se mueva. Depende de la base del gato, se podría haber hecho un par de agujeros, se pueden hacer 4 agujeros con unos tornillos y bien sujetados también hubiera estado bien. Y luego abajo lo que hay que hacer es poner un cilindro para que este haga de prensa, sobre todo lo más recto posible. Se puede sacar tal cual, es uno de 5 toneladas. Lo que también me gusta de este gato es que la cabeza, si lo vas girando, va subiendo y también podrías modificar la altura sin sacar el pistón. ¿Veis? Esto creo que llega a subir unos 10 o 12 centímetros más todo lo que salga y puedes hacerlo mucho más largo. Me hice una herramienta para poder hacer un poco más de palanca a la hora de utilizar el gato y una pequeña muesca aquí para poderlo aflojar. La base son 2 ángulos igual que los de abajo, con una pletina con el soporte del gato hidráulico. Aún así os digo que podéis hacer este o simplemente depende de la base podéis hacer unos agujeros y ponerlo con tornillos, y arriba también con 2 tornillos una pletina con este sombrero que yo lo llamo sombrero, que es justo donde entra la cabeza del gato hidráulico. También un poco en detalle es que el carro, para que vaya libre, lo que he hecho es poner un trozo de tubo que es donde se aguanta el muelle. Así puede ir totalmente libre, pero sin que se agarre aquí. Y luego arriba he utilizado unas anillas para también coger el muelle. Y aquí, no sé si lo veis, es una C con un tornillo. Esto lo podría apretar o desaflojar para que el muelle tuviera más o menos tensión. Para desmontarlo lo que haría es, saco el gato. Esto lo puedo subir para arriba. Sacamos el carro, veis que es un muelle cogido y aquí la C con toda esta rosca para poder subir y bajar el muelle. Y ahora únicamente, veis que solo tenemos la estructura, sacaríamos los 4 tornillos de aquí y si los aflojamos solo un poco nos deja tirar una barra hacia arriba y abajo y se plega, y si lo sacamos lo podemos desmontar del todo, poner todo en su sitio y lo podríamos tener en una caja de cartón. Para montarlo lo mismo, ponemos primero el carro. Una vez puesto podemos centrar un poco los muelles y luego pondríamos un gato estándar en medio. Ya tendríamos la prensa hecha. Podéis bajar todo lo que queráis. Y luego volvería a subir. Lo que he hecho para reforzarla un poco es en los tubos de 45 x 45, como son bastante delgados, para que este tornillo, al hacer mucha fuerza con algo, no me agrietara el hierro en la parte de arriba, hice una pletina de 1 centímetro de grosor y la soldé en las 2 puntas. Así es un poco más reforzado y sé que el tornillo pues al menos no subirá hacia arriba. La base al final también depende del gato hidráulico que uséis y la manera de hacer lo de los muelles. Es tan sencillo como un tornillo aquí abajo con ese trozo de tubo cuadrado, el muelle también a medida y un tornillo de anilla para poder anclarlo a unas Cs que yo hice o unas pletinas dobladas para que encaje aquí arriba. Además, también muy recomendable hacerte un par de pletinas para el soporte aquí abajo, algo un poco más ancho también. Alguna llave de vaso para poner y apretar, depende de qué grosor, o incluso ir a un chatarrero y coger
grosores, arandelas estas así gruesas, etcétera, para ayudarte a sacar pues otras cosas. Esto es más o menos lo que utilizo yo. Me gustaría hacer algo en la varilla para tenerla siempre o colgada aquí al lado o con un imán para no tenerla suelta por ahí. Os voy a poner ahora unas fotos también un poco más detallado de cada cosa por si queréis coger ideas. Si tenéis alguna duda de cómo hacerlo o tenéis alguna idea para mejorar esta, pues abajo en los comentarios os animo a que me pongáis alguna cosa. Luego la aparejamos y la pintamos para que no se oxidara y tenemos más o menos esto, una pequeña prensa de sobremesa pequeñita para sacar cosas como básicamente mi objetivo era el motor eléctrico, pero cualquier cosa con rodamientos de la bici o algo pequeñito que quieras chafar, sacar, etcétera, pues lo puedes utilizar con esto. No os va a costar mucho, hablando de precios, sí que la que hay en Amazon, creo que la que está toda hecha vale unos 200 euros, creo que el gato no va a subir más de 20 o 30 y en hierros podéis gastaros, no sé, unos 20 o 30 euros más. Yo creo que con unos 60 más o menos podríais tenerlo todo con tornillos, etcétera. No es demasiado difícil. Lo único que tenéis que tener en cuenta es las patas. Si tenéis que hacer un refuerzo o soldar alguna de estas piezas, sí que es verdad que necesitáis una máquina para soldar o ir un momento a un herrero que os lo haga, que os va a cobrar yo creo que muy poco. Espero que os haya gustado mucho la prensa, es una idea bastante sencilla, pero espero poder ayudar a todas esas personas que me preguntaron por la prensa, cómo hacerla, etcétera. Ya os digo que quizá no es la más profesional, no es la mejor, pero sí que saca de los apuros. Antes de acabar, si os queréis hacer una prensa hidráulica, deciros un par de consejos, que sería que el carro esté lo más nivelado posible para que cuando baje el gato sea lo más recto, si no sacaríais o entraríais los rodamientos torcidos y esto puede ser un problema grave. Sí que es verdad que como el carro no tiene una posición, o sea, él mismo cuando baja ya se va poniendo recto, siempre y cuando el gato esté totalmente a nivel. Pero aún así, como tiene un poco de juego, ya veréis que se acaba poniendo bien. Aún así, intentarlo dejarlo todo a escuadra, todo a nivel y todo bien hecho para que al menos haga el trabajo bien. Espero que haya dado alguna idea y que haya ayudado a todas esas personas que me preguntaban de cómo hacer una. Estoy bastante contento porque no se tarda demasiado. Si lo quieres hacer, pues se puede hacer con poco tiempo, pocas herramientas y únicamente tienes que comprarte un gato hidráulico, 4 hierros y 4 tornillos. Os he hecho un poco de vídeo para que veáis los detalles más o menos, porque no sé si me he explicado bien, pero por ejemplo, esto de aquí que está soldado o si está pegado con tornillos, etcétera. Si necesitáis alguna cosa me lo ponéis abajo en los comentarios. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente. Chao.